¿Y tú? ¿Conoces la definición de diabetes? La diabetes es una enfermedad compleja y crónica que requiere atención médica continua con estrategias multifactoriales de reducción de riesgos más allá del control glucémico. Hablando un poco de epidemiología, sabemos esto. Según la ADA, en el año 2015, 30.3 millones de estadounidenses presentan diabetes. De estos, 12 millones son adultos mayores de 65 años y aproximadamente 1.25 millones de niños y adultos tienen diabetes tipo 1. Además, se diagnostican 1.5 millones de personas por año, siendo la diabetes la séptima causa de muerte en este país. En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 encontró que la prevalencia de diabetes en el país llegó a 9.4%, reportando en las mujeres un valor más alto que en los hombres, y la mayor prevalencia de diabetes se observan en los hombres y mujeres de entre 60 y 69 años. Entonces, ¿quién está en riesgo? Pacientes adultos con un IMC igual o mayor a 25 o 23 en asiáticos y con factores de riesgo adicionales. Estos son inactividad física, familiar de primer grado con diabetes, raza o etnia de alto riesgo, mujeres que han concebido recién nacidos con un peso mayor a 4 kilogramos o fueron diagnosticadas con diabetes gestacional. Hipertensión, un HDL menor a 35 y o triglicéridos mayor a 250, síndrome de ovario poliquístico, hemoglobina glucosilada mayor o igual a 5.7%, otras condiciones asociadas con la resistencia a la insulina y una historia de enfermedad cardiovascular. También evaluar a todos los pacientes con ya 45 años y si las pruebas son normales deberán ser reevaluados al menos cada 3 años. Ahora veremos tipos de diabetes. Hablaremos de los principales tipos. El tipo 1 es el 10% de todos los casos. Hay ausencia de insulina y suele estar ligado a autoanticuerpos. No es prevenible y suele diagnosticarse antes de los 30 años. El tipo 2 es el 90%, hay producción de insulina, pero resistencia es multifactorial y prevenible. La diabetes gestacional se refiere a glucosa alta durante el embarazo, diagnosticada en el segundo y tercer trimestre. Un 60% desarrolla diabetes tipo 2 posteriormente. Un cuarto tipo de diabetes es debido a otras causas como son fibrosis quística por medicamentos y pancreatitis. En el tipo 1 hay una destrucción selectiva de células beta que causará deficiencia intensa o absoluta de insulina, lo cual hará necesario el tratamiento de sustitución con insulina para conservar la vida. Los niños con este tipo de diabetes suelen presentarse con síntomas característicos como son la polidipsia y la poliuria. Otros síntomas comunes son la polifagia, la fatiga y la pérdida de peso. Y un tercio de estos suelen presentarse con cetoacidosis diabética. El tipo 2 se caracteriza por resistencia de los tejidos a la acción de la insulina en combinación con una deficiencia relativa de la secreción de esta hormona. En estos pacientes, la insulina se produce en las células beta, pero no es adecuada para superar la resistencia a ella, llevando a hiperglucemia. En el tipo 2, los factores de riesgo son obesidad con índice de masa corporal mayor a 25, carga genética, edad y el uso de fármacos. No es común que presenten cetoacidosis y tienen más complicaciones macro y microvasculares. La diabetes tipo 1 y tipo 2 son enfermedades heterogéneas en las que la presentación clínica y la progresión de la enfermedad pueden variar considerablemente, y su clasificación es importante para determinar la terapia. Existen 4 criterios diagnósticos para diabetes. Glucosa en ayuno mayor o igual a 126 mg sobre decilitro con un ayuno mínimo de 8 horas. Glucosa plasmática a las 2 horas de haber realizado una prueba oral de tolerancia a la glucosa mayor o igual a 200 mg sobre decilitro. Hemoglobina glucosilada con un porcentaje mayor o igual a 6.5, la cual debe realizarse en laboratorios certificados. Paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglucémica con una glucosa al azar mayor o igual a 200 mg sobre decilitro. Recomendaciones.
Se deben de realizar pruebas diagnósticas en adultos de cualquier edad con un índice de masa corporal mayor o igual a 25 y que tengan uno o más factores de riesgo. Se deben de empezar a realizar pruebas a partir de los 45 años e identificar y tratar otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Si las pruebas son normales, se deben de repetir mínimo cada 3 años y las pruebas para la diabetes tipo 2 deben considerarse en niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad y que tengan 2 o más factores de riesgo para la diabetes. Diabetes gestacional. Se define como cualquier grado de intolerancia a la glucosa que se reconoció por primera vez durante el embarazo. Suele diagnosticarse durante el segundo o tercer trimestre y no es una diabetes preexistente. Si no se tiene adecuado control y cuidado, puede presentarse como un riesgo tanto para la madre como el recién nacido. Algunas de las complicaciones más comunes son preeclampsia, hiperbilirrubinemia, parto prematuro, macrosomía, muerte fetal, hipoglucemia neonatal y sufrimiento fetal. A continuación, se darán recomendaciones para evitar complicaciones. Pruebas de diabetes en la primera visita perinatal en las mujeres que tengan factores de riesgo. En las que no hay antecedentes ni factores de riesgo, se hará la primera prueba a las 24 y 28 semanas de gestación. En las mujeres que tuvieron diabetes mellitus gestacional, se deben de hacer pruebas de diabetes persistente a las 4 y 12 semanas de posparto, usando la prueba oral de tolerancia a la glucosa y los criterios diagnósticos. Mujeres con antecedentes de diabetes mellitus gestacional deben someterse a exámenes permanentes para el desarrollo de diabetes o prediabetes al menos cada 3 años. La diabetes es prevenible y la mejor forma de hacerlo es haciendo cambios en estilos de vida, teniendo una nutrición balanceada, control de peso y manteniéndose activos. ¿Y qué hay que saber acerca del tratamiento? El objetivo principal del tratamiento es el control glucémico. Este reduce a largo plazo las complicaciones microvasculares como nefropatía, retinopatía y neuropatía. Los objetivos del control glucémico son hemoglobina glucosilada menor a 7%, glucosa capilar preprandial de 80 a 130 y glucosa capilar postprandial menor a 180. En la diabetes existen clásicamente dos clases de grupos de medicamentos. Estos son las insulinas y los hipoglucemiantes orales. Hablando de los efectos de la insulina, esta estimula el almacenamiento de la grasa y glucosa de las células efectoras especializadas e influye en el crecimiento celular y las funciones metabólicas de tejidos de diversa índole. En las características de los preparados en el comercio difieren de varias formas, entre ellas DNA recombinante y secuencia de aminoácidos o concentración, solubilidad, comienzo y duración de su acción biológica. Tipos principales y duración de acción. Tenemos los de acción corta, que son la insulina regular de acción corta, Lispro, aspártica y glulicina, y de acción larga, que son la insulina NPH, Gargina y Determil. Aspártica, Lispro y glulicina. Su acción comienza en un breve plazo, aunque dura poco tiempo. NPH se puede considerar de acción intermedia. Es un preparado de zinc y protamina cuya duración de absorción y comienzo de actividad son más largos, al igual que su efecto. Determil se une a la albúmina y produce el efecto más duplicable de todas las insulinas de acción larga. La argina no se puede mezclar con otra insulina. Su comienzo de acción es lento y su actividad persiste durante 11 a 24 horas. Hablando de administración, esta es habitualmente por inyección subcutánea. También existen plumas prellenadas y bombas de insulina externas que tienen un goteo continuo por vía subcutánea. El régimen inicial más conveniente es iniciar con 10 unidades por día, o 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo por día, ambas con metformina. En diabéticos tipo 1, de 0.6 a 0.7 unidades por kilogramo por día. Dosis menores son para personas recién diagnosticadas, las que tienen diabetes de larga duración, insuficiencia renal grave, entre otros. Dosis mayores son para obesos, adolescentes y personas con diabetes tipo 2. Dentro de los hipoglucemiantes orales tenemos a los fármacos no secretagogos y los moduladores de los conductos KATP. Fármacos basados en GLP-1, agonistas receptores de GLP-1 y los inhibidores dipeptidil peptidasa.
sulfonidas. Estas incrementan la actividad de la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. Como resultado, hay un incremento del almacenamiento de glucógeno en el músculo estriado, menores tasas de producción de glucosa hepática y aumento de la sensibilidad de insulina con reducción a la glucemia. Se utilizan como tratamiento de primera línea para la diabetes mellitus tipo 2 y son de excreción renal. Tiazolidinedionas. Estas atenúan la resistencia a la insulina, incrementan la captación de glucosa y favorecen la captación de ácidos grasos a células adiposas. Requieren la presencia de insulina para respuestas farmacológicas. Son eficaces como monoterapia y como tratamiento adicional a la metformina. Sulfonilureas. Son moduladores de los conductos KATP-sulfonilureas que al unirse a ellos causan una liberación de la insulina preformada. Su administración a largo plazo en diabetes mellitus tipo 2 disminuye las concentraciones séricas de glucagón y su efecto es hipoglucemiante. Contraindicaciones en diabetes mellitus tipo 1, embarazadas, lactancia e insuficiencia renal grave. Repraglidina. Es un secretagogo oral de la insulina del grupo de las meglitidinas. Estimula la liberación de insulina al favorecer el cierre de los conductos KATP en las células beta del páncreas. Es de uso preprandial. Tiene metabolismo hepático y como efecto adverso la hipoglucemia. La nateglidina es un derivado de la D-fenilalanina. Su principal efecto terapéutico es la reducción de las elevaciones postprandiales de la glucemia. Favorece la secreción más rápida pero menos sostenida de la insulina y entre sus efectos adversos está la hipoglucemia, pero no es tan común como en otros secretagogos. Incretinas son hormonas gastrointestinales que se liberan después de los alimentos. Estimulan la secreción de insulina, inhiben la liberación de glucagón y normalizan la secreción de insulina postprandial y en ayuno. Exenatide y liraglutida tienen activación del receptor GLP-1, hacen expresión de las células beta del páncreas, inician la señalización a través de PKA y PI3K. Se contraindican cuando hay tasa de filtración glomerular menor o igual a 30. Estos son sitagliptina, saxagliptina, vildagliptina, alogliptina y pueden administrarse en dosis que reducen la actividad mesurable de DPP-4 en casi 95% por 12 horas.